Bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica. Hoy contamos con la presencia del académico, profesor, doctor Manuel Lucas Mateu, que en realidad es un amigo, un sexólogo altamente destacado a nivel mundial, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, es miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, es profesor en masterados de sexología en las universidades de Almería, de Sevilla, Camilo José Cela de Madrid, la Autónoma de Chile y Cuenca de Ecuador. En realidad, Manuel va a compartirnos ahora su línea de trabajo y pensamiento acerca del cuerpo y sexología. Como siempre, damos el agradecimiento a la industria que nos apoya para la realización de los webinarios de la Academia, el Laboratorio Bayer y Eurofarma. Queremos decir que, como siempre, va a quedar colgado en nuestra página web, en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, y lo transformaremos también a podcast y lo vamos a colgar en Spotify esta jornada de hoy. Así que, Manuel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi queridísimo amigo Santiago, y admirado también, presidente de la Academia. Bueno, pues voy a intentar hablar de un tema que lo llevo bien diciendo hace ya mucho tiempo, que es de algo que la sexología, desgraciadamente, se olvidó. De algo de lo que la sexología se olvidó. Sí, a lo mejor a nivel teórico, a lo mejor a otros niveles, como ahora voy a explicar, pero creo que es un reto de futuro de la sexología, tanto desde el punto de vista de la investigación, como desde el punto de vista de la práctica clínica, de la práctica de la educación sexual. Creo que el cuerpo ha sido el gran olvidado de la sexología, y por eso quiero traerlo a colación como un elemento de reto, de futuro, que tenemos que tener en cuenta, mucho más en cuenta de lo que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué la sexología se olvidó del cuerpo? Pues yo creo que uno de los factores que influyeron en que en ese olvido fue esa genitalización, es decir, desde la sexología, y hemos contribuido no solamente desde la sexología, sino desde la sociedad y desde la cultura occidental en la que vivimos, a enredar la sexualidad en los genitales, y nos cuesta muchísimo trabajo salir de ese enredo, muchísimo, muchísimo trabajo. Incluso yo veo resistencias importantes en compañeros que quiero mucho y que admiro mucho desde el punto de vista de la ciencia sexológica. Nos cuesta trabajo salir de ahí. Enredamos la sexualidad, los genitales desde hace mucho tiempo, y seguimos enredadas con ella. Y claro, si enredamos la sexualidad, los genitales, pues nos acordamos poco del resto del cuerpo, ¿vale? Pero además, creo que también desde la sexología, en parte, pero en mucha parte, ¿no? No voy a hablar de Richard von Krafft-Ebing, que fue posiblemente el que más lo hizo, pero después hemos seguido por ese mismo camino, patologizando mucho, es decir, añadiendo más patología realmente a la que realmente podría existir. Y por tanto hemos convertido a la sexología también en un taller de reparaciones, y en un taller de reparaciones que son reparaciones más genitales que otra cosa. No digo yo que no nos ocupemos de otra cosa, como puede ser el deseo, etcétera, pero siempre estamos hablando de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, de vaginismo, de problemas de lubricación vaginal. Es decir, hemos convertido a la sexología en un taller de reparaciones y de reparaciones genitales, y por tanto también esto ha contribuido a olvidarse del resto del cuerpo como una parte importante de nuestra sexualidad, ¿no? Y luego también hemos intelectualizado demasiado. No voy a negar que la sexología tenga que intelectualizarse, ni mucho menos, ni mucho menos. No voy a negar que la sexología tenga que ocuparse mucho más del episteme que de la doxa, que desgraciadamente, desde la intelectualización, muchas veces también nos hemos ocupado demasiado de la doxa y menos del episteme. Por tanto, la intelectualización ha contribuido a eso, pero ha contribuido también a que, por ejemplo, pues hablamos mucho de placerados y se los mandamos a hacer o de focalizaciones sensoriales y se los enviamos como tarea a nuestros pacientes, pero luego enviamos unas tareas a unos cuerpos que no están preparados para hacer esas tareas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos, no solamente ya hacia nuestras
a las personas con las que trabajamos, ya sea desde la educación sexual o ya sea desde la clínica, sino hacia nosotros mismos, como nosotros y nosotras mismas, como personas profesionales de la sexología. Nos ocupamos realmente de nuestro cuerpo desde lo vivencial. Nos ocupamos de esa parte importante de esta. Y claro, todo esto ha contribuido a que de alguna forma nos hayamos enredado demasiado en elementos genitales y en elementos intelectuales y patologizantes que de alguna forma han hecho que la sexología sea algo que yo siempre he dicho, no solamente en esto del cuerpo, lo digo también en investigación, lo digo en educación sexual, lo digo en clínica, y eso me lo había oído los compañeras y compañeros de la sexología. Recuerdo una conferencia que di en Puerto Rico que hablaba de tomarse una sopa con un tenedor. Es decir, yo creo que en muchos aspectos de la sexología nos seguimos tomando la sopa con un tenedor, ¿no? Pero en el tema del cuerpo contribuye mucho más a que estemos intentando siempre tomar una sopa con un tenedor. Porque es muy, muy difícil hacer clínica sexológica, hacer educación sexual, olvidándose del cuerpo. Y este es un elemento que tenemos que retomar sí o sí, porque hemos ninguneado al cuerpo en la sexología. Y las pruebas están ahí, no es algo que yo me invento. Es decir, ¿qué tiempo le dedicamos al cuerpo cuando hacemos formación en sexología? ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar de disfunciones eréctiles? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar de educación sexual desde el punto de vista de las actitudes, desde el punto de vista preventivo, que es desgraciadamente de lo que más se habla cuando hacemos educación sexual? ¿Qué tiempo le dedicamos en este tema de la formación, por ejemplo, en los másteres que hacemos? Hay másteres que se hacen que no se les dedica absolutamente ni un módulo al cuerpo. Hay otros que le dedicamos másteres, módulos al cuerpo, pero a lo mejor un módulo de todo un sinfín de módulos en los cuales pues, se hablan de clínica, de educación sexual, pero el cuerpo ahí como o arrinconado al último módulo o simplemente no está, como me decían en un módulo, en un máster que yo no quiero nombrar porque le tengo mucho cariño y que yo pregunté ¿por qué no hacéis aquí algo de cuerpo, algo de corporalidad? Decía, es que no tenemos un lugar adecuado en la universidad. Yo dije, bueno, pero es que esas cosas se buscan, ¿no? Yo creo que es que realmente hay bastante miedo al cuerpo, al propio y al de los demás. Este es un elemento importante. Yo hace muchísimos años que me di cuenta de este tema. Por casualidad, igual que Newton cuando un día estaba y de pronto vio caer una manzana y dijo, ah, pues esto se cae, ¿por qué? ¿Cuánta gente habrá visto caer una manzana? Hasta que alguien como Newton pues se preguntó por qué, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera razón de la ciencia y de la investigación, la curiosidad. Y yo un día me metí en un taller de expresión corporal, pues de casualidad, porque no tenía otra cosa que hacer. Y ahí es donde yo me sentí realmente, dije, ¿pero qué hago yo hablando de sexualidad? Olvidándome de mi cuerpo, teniendo el cuerpo hecho un botijo, hecho un pepino, rígido, catatónico. Y entonces fue cuando en los años 80, a principios de los años 80, hicimos este grupo de investigación en comunicación sexual que se llamó HICS y que, bueno, pues fue una investigación bastante importante desde el punto de vista de las consecuencias personales que cada una de las personas que estábamos allí, que hicimos esa investigación, y yo creo que también porque sentamos ciertas bases. Es decir, un grupo que comenzamos a trabajar ¿no? En el año 86, previamente hemos hecho 2 años de formación cada uno en las áreas distintas que las que queríamos analizar. Y entonces hicimos 2 reuniones trimestrales, 2 días completos durante 4 años. Fuimos capaces de aguantar 16 personas, no. 4 de ellas se cayeron pues porque les parecía muy fuerte lo que estábamos haciendo, ¿no? Nos patrocinó una editorial, que es la editorial Acal, Ramón Acal, el dueño de la editorial, que nos prestó un chalet en Berrocala del Jarama, y estuvimos haciendo una investigación que tuvo 8 grupos de trabajo por parejas,
uno que llevaba la coordinación y estuvimos viendo la expresión corporal, la psicomotricidad, la gestal, la bioenergética. Tuvimos también un área de fantasías corporales, técnicas orientales, sensibilización corporal, relajación, etcétera. Y al final, pues llegamos a que en esa metodología, bastante controvertida, por cierto, como toda la cualitativa, no es complicada, pero yo creo que muy rica, porque la investigación cualitativa frente a la cuantitativa tiene como ventaja fundamental en que se puede profundizar en detalles que la cuantitativa no profundiza, igual que la cuantitativa sí puede llevar a hacer inferencias que no puede hacer desde la cualitativa. Y por eso yo creo, siempre digo con eso de que la quanti y la quali, tanto monta tanto. Esta fue quali. Y no quiero perderme mucho en lo que hicimos, pero os puedo decir que al final solamente nos quedamos con 4 áreas de las 8 que habíamos intentado explorar. Y nos quedamos fundamentalmente con la expresión corporal, con la relajación, con la bioenergética y con la sensibilización corporal. ¿Y por qué nos quedamos en aquella década de los 80 con esta área? Porque vimos, por ejemplo, que algunas técnicas orientales pues, podían sernos útiles, pero en definitiva el tantra, el yoga y otras técnicas orientales las vimos más como filosofía de vida que como elementos e instrumentos que nos fueran a nosotros a ayudar como profesionales de la sexología a ir. No quiero decir que esto no ayude, no, en absoluto. Y yo estoy seguro que a lo mejor hay personas que se dedican a la sexología, que tienen además una filosofía tántrica y que utilizan el tantra para mejorar la sexualidad de los demás. No, pero sí de una forma más general, para todos los profesionales de la sexología, hubo técnicas que desechamos. Después sí que es verdad que de alguna forma nos hemos dado cuenta, o yo me he ido dando cuenta, que a lo mejor, por ejemplo, las técnicas orientales no tendríamos que haberlas desechado de forma tan global, ¿no? Pero son cosas que se hacen en una investigación y que nos sirvió. A partir de eso, durante 4 años de trabajo, ahí está el grupo del Higgs, y hace muchos años, algunos de ellos han muerto, otros están con demencia senil, en fin, porque ya estamos mayores todos los que estamos ahí, ¿no? Porque fue en 1990 cuando decidimos terminar nuestro trabajo, pero yo nunca terminé mi trabajo. Siempre me dediqué a hacer una fase de validación individual, creé un taller de capacitación en dinámica corporal y creé protocolos de terapia sexual corporal para llevarlos a mi consulta. Y os puedo decir y os puedo asegurar que es lo que más resultados me da, que es lo que más satisfacciones me da. Es decir, porque claro, pero si es que además no hace falta pensar mucho. Es decir, ¿dónde radica nuestra vivencia sexual? En el cuerpo. Si nos olvidamos del cuerpo, podemos teorizar todo lo que queramos, pero no vamos a tener la parte principal preparada para poder disfrutar de nuestra sexualidad, vivir nuestra sexualidad, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Es decir, después de esta experiencia de investigación en la que no he querido profundizar mucho porque tampoco quiero hacer una conferencia larga, me ha pedido el presidente Santiago Cedres que intente hacerla en 3/4 de hora, voy a intentar hacerlo en 3/4 de hora o incluso si es posible en menos para que pueda haber intervención por parte de los que participan, ¿no? De las personas que participan. Yo después de concienciarme, primero de yo prepararme, es decir, primero de yo trabajar mi cuerpo, porque ¿qué puñeta voy a enseñarle a los demás del cuerpo si yo no he trabajado mi cuerpo? Este es un elemento importante, yo se lo digo muchas veces a los alumnos y alumnas de los másteres donde imparto estas materias del cuerpo, ¿no? Que son fundamentalmente en 4 de los másteres. Imparto esta de forma breve, según todos y todas las alumnas que se quejan de que es demasiado poco, pero bueno, por lo menos hacemos algo. Yo les digo, mirad, lo que vamos a hacer es sobre todo para vosotros. Es decir, si vosotras y vosotros no os
preparáis desde vuestro cuerpo. Es como si un cirujano va a hacer una intervención quirúrgica y no se lava las manos. Si vosotros tenéis vuestro cuerpo hecho un desastre, si tenéis todas las huellas de las heridas que los problemas cognitivos os van produciendo en vuestro cuerpo y no los habéis solucionado, pues posiblemente vaya a contaminar también el campo terapéutico y posiblemente también el educativo. Entonces, de una experiencia de tantos años, ¿qué os podría yo decir? ¿Con qué nos encontramos? Es decir, ¿con qué me encuentro yo? Pues yo me encuentro fundamentalmente con dos cosas importantes. Por un lado, por un cuerpo escindido. Ahora después lo explico, porque a lo mejor esto suena un poco raro. Bueno, no es raro a las personas que me estén oyendo que ya me hayan oído otra vez. Y sobre todo a las que hayan trabajado conmigo el cuerpo, ¿no? Y también nos encontramos con un cuerpo bloqueado. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero cuando hablo de un cuerpo escindido? Bien. En primer lugar, hablamos de un cuerpo escindido. Bueno, posiblemente la primera de las filosofías que contribuyeron a que el cuerpo estuviera escindido, esa filosofía es el cuerpo y alma, muy maniquea, muy gnóstica, ¿no? En la que el cuerpo y el alma son dos cosas diferentes y en la que en la parte buena, por decirlo así, buena en esa dicotomía, en esa manía dicotómica, binaria, en la que siempre nos encontramos en esta cultura de lo bueno y de lo malo, de lo heterosexual, de lo homosexual, de siempre hacer un encasillamiento binario de todo lo que valoramos, pues el alma es lo bueno y el cuerpo lo malo, ¿no? Y ahí ya empezamos con esa escisión, ¿no? Por tanto, el cuerpo es el lugar del pecado, el cuerpo es el lugar que hay que castigar para que no peque. De ahí viene el origen de todo, ¿no? Pero luego también hemos hecho escisiones, por ejemplo, del cuerpo de hombre y del cuerpo de mujer. Del cuerpo asexuado y del cuerpo sexuado, que es de lo que a lo que me refería antes con la genitalización. Y luego una escisión que a mí me parece bastante preocupante y que es el origen de muchos problemas que nos encontramos tanto en clínica como en educación sexual, como con todas las personas con las que trabajamos, que es la escisión entre el cuerpo social y el cuerpo vivido. Vamos a ir desgranando. La escisión entre el alma y el cuerpo a la que me he referido antes viene de la filosofía maniquea. Manes pensaba que el espíritu o luz estaba cautivo en una materia corporal y por tanto era necesario practicar un estricto ascetismo para liberar la luz atrapada por ese maligno, ¿no? Que es el cuerpo, ¿no? Y que además es el lugar donde el maligno ejerce su poder, ¿no? O el movimiento gnóstico, que tenía como base la renuncia del cuerpo. Para los gnósticos el cuerpo era un activo enemigo que debía de ser confrontado y vencido. Y esto nos ha calado mucho. O sea, el cuerpo, estas dos filosofías han calado mucho en la cultura occidental. Pero también el cuerpo escindido es el cuerpo escindido entre eso que hemos hecho de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Yo cada vez estoy más convencido, qué duda cabe, que la cultura ha hecho que los hombres y las mujeres tengamos ciertas diferencias en las cuales, entre conductuales, cognitivas, etcétera. Sí, porque, bueno, es verdad, ¿no? Los hombres cuando se juntan en general, y esto es casi un tópico, pues no hablan de ropa, y las mujeres sí, pero bueno, sí, todo eso, y hay libros, y hay incluso un libro que se llama Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Pero si hacemos una investigación, por un poco seria que sea, a las mujeres que se les atribuye siempre que son como mucho más corporales que nosotros. Es decir, los hombres, la parte, decía, no, las mujeres tienen la sexualidad en el cerebro y los hombres la tenemos en los genitales. Eso es realmente un error que simplemente cualquier investigación lo desmonta claramente. O sea, eso de que hay un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, claro que duda cabe que hay un cuerpo que tiene unos caracteres sexuales secundarios más femeninos y otros más masculinos, pero luego hay
intermedios, porque esto es un continuo entre la masculinidad y la feminidad dentro del mundo tan tremendamente diverso en el que nos encontramos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, fijaros en este trabajo de Oliver Turmel, de la Universidad de Bangor, de Londres, en Gran Bretaña, que hace este trabajo con 793 participantes y se encuentra con lo siguiente: cómo se cae el mito. Es decir, fijaros, las mujeres se le valoran como zonas erógenas de distintas formas del cuerpo. Y entonces vemos aquí que las mujeres de esta muestra de 489 mujeres le ponen nota al clítoris de 1 a 10, un 9,1, y a la vagina de 1 a 10, un 8,4. Los hombres le ponen nota al pene de un 9 y al escroto de un 6,5. A partir de ahí, de esos genitales, como zonas erógenas, consideradas como zonas erógenas, ya empieza a bajar la nota, los labios. Los labios ya bajan a un notable más bajo que alto, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, ¿no? Y es verdad que los labios los utilizamos mucho. Bueno, y además un beso en la boca es algo impresionante, desde el punto de vista de la intimidad, desde el punto de vista de las sensaciones, desde el punto de vista de la transmisión de sensaciones y de placer que se pueden hacer con los labios. Pero le damos un 7 raspado a los hombres y un 7,9. Y a partir de ahí la nota empieza a bajar de forma bastante espectacular. Por ejemplo, las manos. Vamos a ver. Los grandes efectores. Es las manos que son con las que acariciamos. Son las con las que muchas veces le decimos en la clínica, muchas veces de forma bastante inocente a las personas: vaya usted y haga usted un placerado 1 o una focalización sensorial 1. Pero ¿cómo van a hacer una focalización sensorial 1 si su cuerpo está hecho un botijo o está hecho un pepino? Si su piel está absolutamente desensibilizada. Pues claro, pues vienen después y ponen un montón de excusas: es que no he tenido tiempo, es que tenía la suegra en casa. Claro, ¿por qué? Pues porque estamos haciendo... Es como si le decimos a una persona que vaya a montar en bicicleta y lleva sin montar en bicicleta o nunca montó en bicicleta. Por tanto, las manos un 2,83, un suspenso flagrante a las manos. Y si no, quiero deciros ya si nos ponemos en los pies. Ya, los pies, cuando se descubren los pies, yo en mis talleres, cuando a alguien que no le pueden tocar los pies, en 10 minutos le quito esa fobia, porque es una fobia, tiene un componente fóbico, con una desensibilización sistemática, simplemente. Y algunas de las personas que me están oyendo, que a lo mejor han sido víctimas mías, lo saben perfectamente lo que ocurre. De pronto descubres una zona de las más eróticas y de las más sensibles del cuerpo. Tanto es que el dedo gordo del pie está en el neocórtex, al lado del clítoris y al lado del glande del pene. O sea, el pie es una maravilla. Y fijaros qué suspenso tan fenomenal. Un 1,32 por parte de las mujeres y un 1,34 por parte de los hombres. ¿Veis, por tanto, que las notas son muy parecidas? ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad es que la sexualidad en esta cultura está genitalizada tanto en hombres como en mujeres. Está genitalizada. Y que en cambio esa genitalización riñe con un elemento importante. Y es que tanto en el hombre como en la mujer tenemos la piel más sensible de todos los mamíferos. Luego nos dedicamos a tocarle y a acariciar al perro, pero nunca a los demás de la familia. Pero tenemos la piel mucho más sensible que un perro. Y tenemos mucha más sed de piel que un perro. Y lo tenemos tanto los hombres como las mujeres. Y esa capacidad está ahí. Lo que pasa es que es una capacidad cercenada. Cercenada por una cultura sexofóbica y corpofóbica.
no tanto corpofóbica. Y ahora voy a explicar por qué digo eso. Porque cuando hablo de un cuerpo escindido, del cuerpo de hombre y mujer, también hablo del cuerpo escindido de un cuerpo asexuado y sexual. La primera persona que habló de la genitalización de la sexualidad fue este señor, Herbert Marcuse, que es uno de los psicoanalistas, metafísicos, porque el psicoanálisis es una metafísica profunda, es una maravilla, una maravilla. Si uno se mete en el psicoanálisis como metafísica profunda, es una maravilla. Da mucho para reflexionar. Entonces le dijo a Freud, cuando Freud planteaba el tema de la sublimación como solución a la neurosis, para que el individuo no fuera neurótico por el hecho de ser reprimido, porque Freud lo que decía es que cuando esa energía libidinal polimorfa con la que nacemos es reprimida por la moral sexual cultural, pues producía neurosis. Pero luego él dijo, no, pero no solamente neurosis, esa energía se puede convertir en una energía que se use para generar civilización, es decir, para generar cultura, para hacer poesía, para hacer arte, para inventar, para investigar, y entonces lo podemos sublimar. Hubo muchos críticos de la sublimación dentro de lo que se llamó la izquierda freudiana, ¿no? Como Edward Brown o como Wilhelm Reich, ¿no? Que dijeron que la sublimación era un fraude. Pero Herbert Marcuse dijo, bueno, es posible que esta energía tan tremenda que los humanos tenemos seamos capaces de sublimarla, pero hay una plusrepresión. O sea, hay una represión sobrante. Y él, que era marxista, decía, es una represión sobrante, hacía un paralelismo con la plusvalía de Marx, ¿no? Pero él decía lo siguiente, en términos más cualitativos que cuantitativos, decía, lo que ha hecho el sistema capitalista burgués es reducir la sexualidad a los genitales para que el resto del cuerpo se le quede presto para producir al sistema. Bueno, cada uno puede estar de acuerdo o no con este planteamiento, pero la realidad de que en esta cultura se ha genitalizado la sexualidad y que la sexología ha contribuido a ello, es algo que desde la sexología tenemos que admitir y tenemos que ser y replantearnos, porque hemos contribuido mucho a ello y seguimos contribuyendo. Y seguimos contribuyendo. Bien, pues esta genitalización hace que, como si fuera un iceberg, la sexualidad genital es lo único que se ve. Es lo único que se ve. Mientras que todo el resto de la sexualidad que puede ofrecernos el cuerpo está sumergido. Está sumergido porque hemos enredado la sexualidad en los genitales y hemos sumergido el resto porque no lo utilizamos. Porque utilizamos muy poco las enormes capacidades que tiene el resto del cuerpo, el resto de la piel, el resto de las mucosas para poder disfrutar con uno mismo y también compartir el disfrute de la sexualidad con los demás. Esa sexualidad sumergida está ahí. Está ahí. Y posiblemente el reto de la sexología esté en hacer algo con esto, desde la educación sexual y también desde la clínica sexológica. Y es rescatar eso. Hay que rescatarlo, porque si lo rescatamos, por la experiencia que yo llevo muchísimos años trabajando en este rescate, vamos a contribuir muchísimo más a despatologizar muchas cuestiones y a que las personas puedan sentirse mucho más capacitadas, sea la edad, tengan la edad que tengan las enfermedades crónicas que tengan las discapacidades que tengan, para disfrutar de una sexualidad que ya no es genital, que no está sumergida y que está de alguna forma integrada con una capacidad tremenda
que proponía Herbert Marcuse en su libro Eros y Civilización, y que yo creo que, por lo menos yo cuando lo leí, a mí me influyó muchísimo, posiblemente junto con todas las experiencias del cuerpo, para que seamos capaces, desde la sexología, de empezar a trabajar en este tema de forma profunda y profusa. Pero cuando yo también hablo de cuerpo escindido, hablo también del cuerpo escindido entre el cuerpo social y el cuerpo vivido. ¿A qué me refiero con eso? Pues mirar, vivimos en una verdadera paradoja, ¿Por qué? Porque, por un lado, le prestamos muchísima atención a nuestro cuerpo y por otro lado lo escuchamos poco. ¿Y esto cómo es? Pues es muy sencillo. Pensemos en nuestro cuerpo como uso social de nuestro cuerpo, como un objeto de consumo. Ese culto al cuerpo en una sociedad que ha hecho un modelo estético dominante realmente cruel, imposible de cumplir, y que según ese modelo, pues prácticamente todas las personas somos feas, ¿no? Claro. Y no quiero decir ya las que vamos siendo mayores, que nos volvemos invisibles. Aunque yo soy un indemento, como decía Frank Krasevin, decía que las personas que no tenían edad de desear tenían una perversión. Pues yo soy un perverso entonces, porque yo sigo con mis muchos años deseando, ¿no? Pero este culto al cuerpo, y por tanto no deseo, pero no soy muy deseado. ¿Por qué? Pues porque esta cultura ya las arrugas no son bellas, por mucho que después algunos quieran de forma idílica decirlo. ¿A qué le dedicamos, por tanto, mucha energía? A la presentación y representación del yo en el que el cuerpo es el protagonista de la escena social y sexual. Es decir, le dedicamos mucha atención a nuestro cuerpo como representación de mi yo social. ¿Vale? Y de ese momento, ese cuerpo es blanco de múltiples atenciones y objetivo de grandes preocupaciones e inversiones personales. En cambio, el cuerpo se ha quedado desplazado, absolutamente desplazado, como lugar de la experiencia y de la vivencia. No le dedicamos la más mínima atención a ese cuerpo tan capacitado que tenemos por una serie de elementos que se produjeron a través de la evolución protomínida, que tiene esa enorme capacidad de darnos unas enormes satisfacciones desde el lugar de la experiencia y de la vivencia. Y a ese cuerpo lo tenemos muy, muy olvidado. Por tanto, por eso hablo de un cuerpo escindido, en el cual, por un lado, hay un cuerpo exigido, que nos produce muchas dismorfofobias, muchos problemas de autoimagen, muchos problemas de rechazo y de autoestima, de baja autoestima. Y por otro lado, un cuerpo que podríamos dar enormes satisfacciones. Y vuelvo a repetir, tengamos la edad que tengamos la enfermedad que tengamos o tengamos la discapacidad que tengamos, de darnos muchas satisfacciones. Y a ese precisamente no lo escuchamos. Y la sexología tiene la obligación de empezar a hacer que se pueda atender a ese cuerpo que hasta ahora no está siendo escuchado. Y lógicamente las personas que nos dedicamos a la sexología tenemos que empezar también a escucharnos nuestro cuerpo, a amar nuestro cuerpo y a vivir nuestro cuerpo, o a escuchar nuestro cuerpo como lugar de la vivencia y de la experiencia. Pero aparte de eso, nos vamos a encontrar con un cuerpo bloqueado. Un cuerpo bloqueado. Bloqueado desde el punto de vista expresivo. Las personas, desde el punto de vista de la expresión, están bloqueadas
pero también están bloqueadas desde el punto de vista sensitivo y están bloqueadas desde el punto de vista energético. Y esos tres tipos de bloqueos son tres tipos de bloqueos que se pueden trabajar y que yo trabajo y que yo enseño a trabajar porque me parece que son fundamentales. ¿Desde qué áreas de trabajo fundamentalmente lo hago? Pues desde las áreas que nosotros en la investigación que he presentado al principio escogimos como importantes: la relajación, la expresión corporal, la bioenergética y la sensibilización corporal. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que esto se puede hacer tanto en educación sexual como en terapia sexual. La relajación, tanto la muscular como la respiratoria, como la sugestiva, como la mixta, que para mí es lo importante, se pueden trabajar muchísimo, muchísimo, y pueden darnos muy buenos resultados para que las personas vivan mejor ese cuerpo que tienen olvidado como lugar de la experiencia y de la vivencia. Pero, por supuesto, desde la expresión corporal tenemos también que trabajar la conciencia del esquema corporal. ¿Cuántas personas que vienen a consulta, el problema que tienen fundamental es la falta de conciencia del esquema corporal? Una persona que tiene una eyaculación prematura, una mujer con un vaginismo. El 90 y tantos y muy tantos % de las mujeres que presentan un vaginismo jamás tomaron conciencia de sus genitales, de su vagina. Jamás se miraron incluso con un espejo sus genitales. Voy a poner ejemplos porque yo me lo he encontrado por experiencia en la consulta. La toma de conciencia del esquema corporal es importantísima y esa es una de las cosas que trabajamos en los talleres. La movilización corporal, el cómo movernos, el cómo el cuerpo hacerlo mucho más elástico, mucho más flexible, mucho menos rígido, y el cómo trabajar los ritmos corporales externos e internos. Yo cuando trabajo los ritmos corporales, algunas veces al principio dicen, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la sexualidad? Y entonces le hago un ejercicio con la pelvis, con la respiración, y todo el mundo se queda así un poco como sorprendido diciendo, ahora me entero de qué tiene que ver. Claro, si yo no tengo mis ritmos corporales, tanto externos como internos, trabajados, voy a tener mucha menos facilidad de poder disfrutar. Y por supuesto la creatividad. Vamos a ver, si no somos creativos, si no somos capaces de crear con nuestro cuerpo, vamos a estar haciendo siempre lo mismo. Si no somos capaces, fundamentalmente, porque eso es la creatividad, salir del área de confort, ¿verdad? Trabajar el esquema corporal, por tanto, no quiero alargarme mucho. Trabajar el ritmo corporal, esto lo podría explicar más profusamente, trabajar la expresión corporal, pero no quiero, simplemente quiero daros esas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de energía trabajamos la respiración, trabajamos el lavado, trabajamos el enraizamiento, la vibración, qué importante es la vibración. Enseñar a la gente a vibrar, siempre decimos, vibramos de placer, pero luego no sabemos vibrar. Vibrar es importante, la movilidad, el autodominio, el abandono, el excesivo control, ¿no? Y los anillos de constricción que tenemos tanto a nivel del cuello como de la cintura, como de la pelvis. Todo esto es importantísimo. Y por supuesto la sensibilización corporal de los distintos órganos de los sentidos, del oído, del gusto, del olfato, y qué duda cabe de la vista, pero sobre todo el tacto. El tacto es importantísimo. Y yo me quiero quedar aquí. Podría explicar muchísimas cosas. Quiero decir que, por ejemplo, lo que va desde marzo hasta ahora, habré hecho así como 10 talleres de dinámica corporal, y creo que es una de las materias que todas las personas que lo hacen se quedan bastante sorprendidos. Primero, de las cosas que encuentran en su propio cuerpo, y segundo, del daño tan terrible que esta cultura hace a nuestros cuerpos y, lógicamente, y por consecuencia, a nuestra sexualidad. Por tanto, acabo diciendo, el cuerpo ha sido el gran olvidado y el cuerpo
es el gran reto que tiene la sexología en un futuro. Muchas gracias. Dejo el tiempo para, como yo le prometí, un cuarto de hora para que me puedan hacer preguntas. Manuel, gracias, qué excelente, por Dios. El contenido, gracias por la gestión de los tiempos, qué claro y qué lindo escucharte siempre. Han llegado varios mensajes y varias preguntas, Manuel. Una dice, pide que profundices un poco cuando dijiste que el reto de la sexología era rescatar para despatologizar. Bueno, claro, vamos a ver. Es que esto tiene casi otra conferencia. Manuel, Porque, deja de compartir pantalla para verte más grande. venga, sí, dejo de compartir pantalla. Bien, esto tiene casi contenido de una conferencia, porque si hay algo que tiene que hacer la sexología es darse muchos golpes de pecho. El primer golpe de pecho es por haber investigado poco, haber estado trabajando demasiado en la doxa y muy poco en el episteme. Ese es el primer reto. Pero, entre otros retos, está en el que de alguna forma nosotros, por ejemplo, cuando se construyó la respuesta sexual, se hizo una sinfonía. Luego han ido tanto las lineales que construyeron Master y Johnson, como construyeron después, pues, esta Kaplan, en la que introdujo un elemento que vino todavía a enredar más el tema, que fue el deseo, y luego ya después las respuestas circulares de Rosemary Bason, etcétera, etcétera. Han ido construyendo una especie de sinfonías en las cuales las personas tenían la obligación de interpretarlas al completo, y cualquier fallo en esa sinfonía se interpretaba como una disfunción. Y nosotros hemos generado muchas disfunciones. Es decir, es verdad, bueno, no sé si es que había que llenar las consultas o no sé qué, pero hemos generado muchas disfunciones. Y yo siempre me remito a Havelo Ellis. Havelo Ellis hizo unas fases de respuesta sexual que se limitaban a dos: tumescencia y de tumescencia. Qué cosa tan bonita, ¿vale? Qué cosa tan poco patologizante, tan poco encorsetada. Es decir, yo me entumezco y ya, y me desentumezco y ya. Y luego después podré tener orgasmo o no. O luego podré llegar a no sé qué o no. O luego mi deseo tal. Pero hemos metido en un corsé a las personas para que interpreten una sinfonía que nosotros, desde la sexología, hemos, de alguna forma, construido. Aparte ya, por supuesto, de los herederos de Krafft-Ebing, que esos todavía pues, no son capaces de inventarse patologías allí donde no las hay, ¿no? Yo creo que la sexología, la clínica sexológica, tiene que pasar de ser un taller de reparaciones a una fábrica de bienestar. Yo creo que la clínica sexológica tiene que pasar de ser un taller donde se intentan reparar los daños que ha causado tanto nuestras propuestas como la cultura en la que vivimos, a ser una clínica capacitadora, una clínica en la que le demos a las personas instrumentos importantes para que disfruten más todavía de lo que puedan disfrutar y para que no se coman el coco con eso de lo que no pueden disfrutar. Y vamos introduciendo cada vez elementos preocupantes. Por ejemplo, ahora se habla de la eyaculación femenina. ¿Cuántas mujeres vienen ya a decir, es que yo no eyaculo? Mire usted no eyacula porque usted no tiene las glándulas para y periuretrales desarrolladas, porque posiblemente durante la época embrionaria no tuvo usted los suficientes andrógenos para que esa próstata femenina se desarrollara un poquito más, y ahora puede usted tener esa especie de eso que le llamamos eyaculación femenina. No se empeñe usted, no es obligación, no es obligación. Tampoco es un defecto, porque antes hemos pasado de las mujeres que venían asustadas porque creían que tenían y se orinaban cuando eyaculaban, a las mujeres que vienen a decir que no lo hacen y que por tanto creen que tienen un defecto. Y en ese sentido tenemos que enseñar a las personas a disfrutar de su cuerpo, a volver al cuerpo como lugar de la vivencia y de la experiencia. Qué genial, Manuel, qué genial, qué genial.
¿Sabés qué? Otra consulta que llegaba es cómo abordar desde esta línea la fobia al sexo. La fobia al sexo. Claro, la fobia al sexo se puede generar por muchas cosas. Primero, por una educación restrictiva, a la que yo le llamo porque me acuerdo de que uno de los maestros de la sexología de este país, que nadie se acuerda de él, por culpa de él, tengo que decir por culpa de él, se llama Efigenio Mezúa, que fue el pionero de la sexología en España, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie se acuerda de él porque él se metió en una especie de casi convento sexológico y no fue a congresos. Es verdad que en eso yo me parezco a él, que no me gustan mucho los congresos, ¿no? Pero bueno, la fobia puede ser por esa educastración sexual que él decía, ¿no? La educastración sexual. Cuando te han dicho el sexo es feo, es pecado, es malo, es peligroso, claro, lógicamente al final acabas teniendo una fobia. Pero también la fobia se produce cuando tú construyes un relato del encuentro sexual exigente, genitalizado, reduccionista, falocrático, gimnástico, ansiogenizante. Y entonces llega un momento en que la gente dice, oye, yo prefiero quedarme durmiendo tranquilamente y el sexo para mí es un lío. Y acabo teniendo esa fobia, ¿verdad? Y acabo generando esa fobia. Por tanto, yo creo que la sexualidad, desgraciadamente, la hemos estado rodeando de malos compañeros de viaje. Siempre lo mismo. Agresión sexual, violencia sexual, abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, disfunciones sexuales. Es decir, el primer programa que se hizo en España de educación sexual se hizo en los años 90 y a mí me llamaron para que participara. Y entonces me preguntaron, ¿usted quiere participar aquí? Elena Ochoa se llamaba la señora. Y yo le dije, ¿cómo va a ser el programa? Y dice, muy interesante. El programa va a ser muy interesante. Temas monográficos. Digo, ¿cuáles son esos temas monográficos? Pues el primero, la impotencia, porque entonces no se habla de disfunción eréctil, se habla de impotencia. El segundo, la frigidez, que entonces no se sabía muy bien qué era, pero bueno, la frigidez. El tercero, las perversiones sexuales. El cuarto, la tensión premenstrual. Digo, no, pare usted un momento. Usted supóngase que usted fuera enóloga, para que me entiendan los que no viven en países que fabrican vino. Los enólogos son los expertos en vino, ¿vale? Bien. Usted fuera enóloga y ahora yo a usted le vengo a llamar para hacer un programa para que usted me ayude como experta en ese programa sobre vino. Y me pregunta usted, ¿y cómo va a ser el programa? Yo le digo, un programa muy interesante. Temas monográficos. ¿Y cuáles van a ser esos temas monográficos? Primer programa, síndrome de Korsakoff. Segundo programa, cirrosis hepática. Tercer programa, intoxicación etílica aguda. Y usted me va a preguntar a mí, hombre, me decía ya un poco exagerado. Digo, no, es lo mismo. Usted me va a preguntar a mí como enóloga, ¿y cómo se maridan? ¿Cuándo tratamos cómo se maridan los vinos con las comidas? ¿Cómo se fabrican los vinos? ¿Cómo se catan los vinos? ¿Cómo se disfruta de forma comedida, placentera, no compulsiva del vino? Pues eso sería el programa en el que yo participaría, no en el programa que me está usted hablando de cirrosis hepática, de síndrome de Korsakoff, etc. Y esto ha contribuido también a que hagamos fobia de la sexualidad, porque la vemos como un mal rollo. Qué genial. Brillante, Manuel, como siempre. Brillante. Quiero agradecerte mucho, Manuel, por esta jornada, por la generosidad con tus conocimientos, por compartir tu enfoque, tu encare que enriquece tanto a la sexología médica. Y agradecer a todos y todas la presencia en este webinar. Hemos cumplido con los tiempos de forma excelente. Destacamos de nuevo que esto va a quedar colgado en las redes, va a quedar como podcast que vamos a poder compartir y volver a escuchar al doctor todas las veces que queramos. Así que muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias, querido Santiago, por estar aquí y por ser un tan magnífico presidente de nuestra academia. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos prontito en Valencia.
Nos vemos en Valencia y un saludo a todas las personas que nos están viendo, sean de los países que sean. Muchas gracias. Abrazo grande, Manuel. Adiós.